Entre 1955 y 2014, Norteamérica registró aproximadamente 700 ataques documentados de grandes depredadores a seres humanos: osos negros, pumas, coyotes, osos pardos, lobos. La línea de tendencia no se ha estabilizado. Sigue subiendo. La respuesta instintiva es que hay más depredadores. Y en parte es cierto. Las poblaciones de varias especies de grandes carnívoros en Norteamérica se han recuperado significativamente desde los mínimos de mediados del siglo XX. Pero esa no es la explicación completa. La ciencia revisada por pares ha identificado algo más preciso, más incómodo y más difícil de resolver. Lo que ha cambiado no son solo los depredadores. Lo que ha cambiado son los humanos que se adentran en su territorio. En 2011, Stephen Herrero, uno de los investigadores más citados en biología del comportamiento del oso, publicó en el Journal of Wildlife Management un análisis de todos los ataques fatales de oso negro americano a humanos registrados entre 1900 y 2009. Los datos cubrieron más de un siglo. El análisis fue exhaustivo y las conclusiones fueron difíciles de ignorar. El 88% de los ataques fatales de oso negro fueron clasificados como depredatorios, no defensivos, no provocados por la protección de crías, no resultantes de una sorpresa en un sendero. Depredatorios. El oso buscó, siguió y atacó al humano como presa. El 92% de los osos responsables de esos ataques fatales depredatorios eran machos adultos solitarios, no osas con crías, que es el escenario que la mayoría de los manuales de seguridad en el monte priorizan. Machos solitarios, adultos, operando de noche o en crepúsculo en la mayoría de los casos. Lo que Herrero documentó fue un patrón conductual que la narrativa popular sobre los osos negros no reflejaba. La historia que la cultura general cuenta sobre el oso negro es la de un animal tímido, evasivo, que ataca solo cuando se siente amenazado o sorprendido. Eso es cierto para la mayoría de los encuentros. No es cierto para los encuentros que terminan en muerte. Los encuentros que terminan en muerte tienen un perfil distinto, y ese perfil es depredatorio. El mismo año, 2011, Matson, Logan y Swinner publicaron en la revista Human-Wildlife Interactions un análisis de los factores que determinan el riesgo de ataque de puma a humanos. Los resultados identificaron un factor que alteró la comprensión de la dinámica depredador-presa entre pumas y humanos de forma permanente. Las personas que corrían, montaban en bicicleta o se movían de forma errática, en el momento del encuentro con un puma, experimentaron una tasa de mortalidad del 25%. Las personas que permanecieron estáticas experimentaron una tasa de mortalidad del 8%. 25% frente a 8%. La diferencia no es marginal, es un factor de 3. El mecanismo que Matson identificó es la activación de la respuesta de persecución. El puma es un depredador de emboscada con un sistema neural que responde de forma automática al movimiento rápido de una presa potencial que se aleja. Correr activa ese sistema. No correr lo desactiva, o al menos lo reduce significativamente. Los niños fueron identificados como el grupo demográfico de mayor riesgo, no porque los pumas busquen específicamente a niños, sino porque los niños se mueven de forma errática, tienen un tamaño corporal dentro del rango de presas habituales del puma, y sus movimientos activan los mismos circuitos de respuesta que activa un venado juvenil en fuga. El puma no toma una decisión consciente de atacar a un niño. El circuito de persecución se activa. Y una vez activado, el resultado depende de la biomecánica, no de la intención. En 2016, Penteriani y colaboradores publicaron en Scientific Reports, una revista del grupo Nature,
Un análisis que intentó responder a la pregunta más amplia: ¿por qué los ataques de grandes carnívoros a humanos están aumentando en los países desarrollados? El estudio revisó datos de ataques de osos pardos, osos negros, pumas, lobos y coyotes en Norteamérica y Europa. Los datos abarcaban décadas de registros. La conclusión central fue directa. El principal factor de riesgo no era la densidad de depredadores, no era la pérdida de hábitat, no era la habituación de los animales a los humanos, aunque todos esos factores contribuyen. El principal factor de riesgo era el comportamiento humano, específicamente, el incremento en el número de personas que realizan actividades recreativas en hábitats de grandes carnívoros sin conocimiento de los protocolos básicos de comportamiento en presencia de depredadores. Senderismo en solitario. Carrera por senderos al amanecer y al anochecer. Campamentos sin almacenamiento adecuado de alimentos. Excursiones con niños pequeños sin supervisión en zonas de actividad confirmada de carnívoros. Ciclismo de montaña en senderos en zonas de puma. Cada una de esas actividades tiene un perfil de riesgo específico documentado en la literatura, y el número de personas que las practican ha crecido de forma sostenida durante las últimas 3 décadas. En 2023, Penteriani y colaboradores ampliaron el análisis con una publicación en PLOS Biology, titulada Una perspectiva global sobre los ataques de grandes carnívoros a humanos. Este segundo estudio extendió el marco geográfico más allá de Norteamérica y Europa, incluyendo datos de Asia, África y América del Sur. Los resultados confirmaron y ampliaron las conclusiones de 2016. El hallazgo más relevante para Norteamérica fue la cuantificación de la correlación entre el aumento de las actividades recreativas al aire libre y el aumento de los ataques. Los datos de visitantes a parques nacionales y áreas silvestres en los Estados Unidos muestran un incremento sostenido desde los años 70. El número de personas que practican senderismo, trail running y ciclismo de montaña en zonas de hábitat de grandes carnívoros se ha multiplicado varias veces en las últimas 3 décadas. Los ataques han seguido una curva paralela. Penteriani no argumentó que más depredadores sean la causa. Argumentó que más humanos en el territorio de los depredadores, con comportamientos que activan las respuestas de caza, producen más ataques. Y los datos lo respaldan. El oso negro americano es el caso que mejor ilustra la diferencia entre la percepción popular y los datos. La percepción popular dice que el oso negro es el oso seguro, el que huye, el que prefiere evitar a los humanos, el que no es un grizzly. Y eso es estadísticamente cierto en la inmensa mayoría de los encuentros. El oso negro evita a los humanos más del 99% de las veces. Los encuentros casuales en senderos terminan casi siempre con el oso retirándose. Pero Herrero documentó algo que las estadísticas generales ocultan. Los ataques fatales del oso negro no son versiones intensificadas de los encuentros casuales. Son eventos de naturaleza completamente distinta. Un encuentro casual en un sendero activa la respuesta defensiva del oso, que resulta en retirada o, en algunos casos, en un ataque breve que termina cuando la amenaza percibida se desactiva. La mayoría de los ataques de oso, en general, son de este tipo. Un ataque depredatorio no tiene la misma estructura conductual. El oso sigue al humano. Se acerca deliberadamente. Ataca sin señales de advertencia previas. No se detiene cuando la víctima se detiene. Y en la mayoría de los casos documentados por Herrero, ocurre en situaciones de aislamiento. Un solo humano, frecuentemente en un campamento o en un sendero remoto, frecuentemente de noche o en crepúsculo. El perfil del oso que ejecuta ataques depredatorios es consistente a lo largo del estudio. Macho adulto solitario, frecuentemente en una zona con baja disponibilidad de alimento, en un periodo
en que la necesidad calórica es alta. No es locura, no es enfermedad, es depredación. El puma presenta un patrón diferente al del oso, pero igualmente documentado. El puma no ataca campamentos, no busca comida almacenada, no se acerca a zonas de actividad humana de la misma forma que un oso habituado. Lo que hace el puma es algo más específico. Espera, observa y responde al movimiento. Los datos de Mattson son claros en este aspecto. El puma opera como un depredador de emboscada cuya respuesta de ataque está mediada por el movimiento de la presa potencial. Un humano que camina directamente hacia un puma mientras mantiene contacto visual y se hace grande tiene una probabilidad de ataque significativamente menor que un humano que da la espalda y corre. Esto no es sabiduría popular, es biomecánica neural. El circuito de persecución del puma se activa con el movimiento rápido del objeto que se aleja. Es el mismo circuito que se activa cuando un venado de cola blanca inicia la carrera tras ser detectado. El problema para los corredores de montaña y los ciclistas de senderos es que su actividad, por definición, replica el perfil de movimiento de una presa en fuga. No de forma perfecta, pero sí de forma suficiente como para que la tasa de mortalidad se triplique. Mattson documentó que los niños menores de 10 años son el grupo con mayor tasa de ataque proporcional al número de encuentros. No porque los pumas cacen niños de forma selectiva, sino porque un niño que corre tiene el tamaño, la velocidad y el patrón de movimiento de un ciervo juvenil. La biología del depredador no distingue. La activación del circuito no depende de la identificación taxonómica de la presa, depende de su silueta, su tamaño y su movimiento. Los coyotes representan el tercer vector de riesgo y el menos intuitivo. El coyote es un animal de entre 10 y 20 kilogramos. La idea de que un animal de ese tamaño pueda representar una amenaza seria para un adulto humano es, para la mayoría de las personas, contraintuitiva. Pero los datos de Penteriani documentan un incremento sostenido de ataques de coyote a humanos en áreas urbanas y periurbanas de Norteamérica que no tiene paralelo con ningún otro depredador del continente en términos de velocidad de cambio. El mecanismo es la habituación. Los coyotes en áreas urbanas han aprendido a no temer a los humanos. La ausencia de consecuencias negativas por proximidad ha reducido la distancia de fuga del coyote hasta el punto en que la interacción directa se produce con una frecuencia que no existía hace 3 décadas. Los ataques de coyote a niños pequeños en patios traseros, parques suburbanos y zonas de juego son el segmento de mayor crecimiento en los registros de ataques de carnívoros en Norteamérica. No por número total, que sigue siendo bajo comparado con osos y pumas, sino por tasa de cambio. El coyote no está recolonizando, ya está ahí. Lo que está haciendo es perder el miedo. Aquí está la versión más honesta del argumento escéptico. 700 ataques en 60 años, en un continente donde cientos de millones de personas realizan actividades recreativas al aire libre, es un número extraordinariamente bajo en términos absolutos. La probabilidad de que un senderista individual sea atacado por un gran carnívoro en un sendero de los Estados Unidos es estadísticamente inferior a la probabilidad de morir por un rayo. Eso es correcto. Y es importante decirlo. Lo que también es correcto, y lo que la ciencia ha identificado como la variable que importa, es que la tendencia no es estática. La línea sube. Y los factores que la impulsan, más humanos en hábitat de depredadores, con menos conocimiento de protocolos de seguridad, practicando actividades que activan respuestas de caza, no están disminuyendo. El número absoluto sigue siendo bajo. La dirección del cambio no lo es. Piénsalo con los datos que la ciencia revisada por pares ha producido. El 88% de los ataques fatales de oso negro son depredatorios,
no defensivos. El 92% de los osos responsables son machos adultos solitarios. Los corredores y ciclistas de montaña experimentan una tasa de mortalidad en ataques de puma del 25% frente al 8% de las personas estáticas. Los niños menores de 10 años tienen la mayor tasa proporcional de ataques de puma porque su tamaño y movimiento replican el perfil de una presa. El comportamiento humano, no la densidad de depredadores, es el principal factor de riesgo identificado por Penteriani en 2 análisis globales publicados en 2016 y 2023. Y los coyotes están perdiendo el miedo a los humanos en áreas urbanas a una velocidad sin precedente documentado. Norteamérica no tiene un problema de depredadores, tiene un problema de encuentros. Y los encuentros están aumentando porque los humanos están entrando en hábitat de depredadores en mayor número, con mayor frecuencia y con menos conocimiento de lo que eso implica. Los depredadores no han cambiado. Siguen haciendo lo que la evolución los diseñó para hacer. Lo que ha cambiado es quién entra en el bosque y cómo se comporta una vez dentro. El bosque no dejó nunca de ser lo que siempre fue. Los senderos que los humanos trazaron a través del hábitat de los depredadores son convenientes, accesibles y en la inmensa mayoría de las ocasiones completamente seguros. Pero no son territorio humano. Son territorio de grandes carnívoros con infraestructura humana instalada encima. La diferencia entre un senderista que regresa a casa y un senderista que no lo hace, según los datos que Herrero, Matson y Penteriani han documentado, rara vez depende del depredador. Depende del humano. Si quieres seguir explorando estas historias, la biología que los datos revelan cuando se mira sin sentimentalismo, los patrones que la ciencia identifica en los lugares donde los depredadores y los humanos se encuentran, suscríbete a este canal. Cada semana, un nuevo documental. Y dinos en los comentarios, ¿conoces los protocolos de comportamiento ante un oso, un puma o un coyote? ¿Cuándo fue la última vez que entraste en hábitat de depredadores?